Iglesia, vamos a un mundo buscando a aquellos que están quebrantados en sus vidas. Y por eso esta serie que estamos viendo ahora, nuestra serie Yendo, que está relacionada con la Gran Comisión, como bien sabes. Y vamos yendo todos juntos con un propósito. Vamos yendo nosotros todos. Vamos yendo también hasta lo último de la tierra. Y como se mencionó la semana pasada, vamos yendo intencionalmente. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué vamos yendo con todas estas variables que hemos mencionado? Porque es el mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesús. Lucas, el médico, lo cita así en el Evangelio. Dice Lucas capítulo 4, citando a Jesús: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Qué dice aquí la Escritura? ¿Para qué fue enviado? ¿Qué dice el mismo testimonio del Señor? Para anunciar el reino de Dios. Y esa es la gran comisión y esa es la gran convicción que tenemos que tener también tú y yo como miembros de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo. Así como el Hijo fue enviado por el Padre, nosotros también somos enviados a continuar con esta comisión, porque el Señor justamente para ello nos va a equipar. Y por eso el tema de hoy es yendo, pero equipados con poder. Antes de empezar ese tema, te acompaño que pongamos en oración este tiempo. Vamos a orar. Padre, bueno, te damos gracias en esta hora por tu presencia, Señor, en medio nuestro. Tú eres quien dirige todo, Señor, y queremos ponernos en tus manos para que seas tú obrando tu perfecta voluntad. Señor, la quietud, Señor, a nuestras almas, y que podamos ponernos en línea contigo, lo que es en tu corazón, y que lo que es tu voluntad, como en los cielos, sea también en la tierra y en nuestras vidas. Háblanos, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. La gran comisión no podemos dejarla de lado como iglesia. La gran comisión no podemos delegarla a otros. Es una tarea que solamente nos fue encomendada a nosotros, los discípulos de Jesús. Pues bien, ¿por qué? Porque es el enfoque que tuvo nuestro Señor, que debía anunciarse el reino de Dios a toda criatura, que no debía haber hombre y mujer que no tuviera la oportunidad de escuchar un mensaje, que es este mensaje, que el reino de los cielos se ha acercado, que ha llegado, que está cercano a la vida de cada ser. Y por eso esta tarea de poder acercar el reino mediante la comunicación de las buenas nuevas es tarea nuestra, tarea de la iglesia. Por eso nos resulta de vital importancia. Es la razón esencial de nosotros hoy, en este tiempo, hasta que el Señor venga por segunda vez. No debemos olvidarnos de esto. La gran comisión, por eso, nos resulta impostergable, nos resulta indelegable, nos resulta no solo importante, sino también muy urgente. Tenemos que tener presente esto. Es algo imperativo. ¿Por qué? Porque anhelamos que haya más vidas transformadas por el poder de Dios, más vidas reconciliadas con Dios, más vidas perdonadas por Dios, más vidas que tengan esa paz que solamente Dios puede dar, más vidas que tengan un nuevo propósito de lo alto para que lo puedan vivir aquí en la tierra, acorde al corazón del Señor. Estamos hoy, por eso, considerando este tema de la gran comisión. Pero sabes, tú puedes decir, es algo obvio, ya lo sabemos, ya lo conocemos, ya la iglesia ha escuchado muchas veces este asunto. Pero algo que podría decirse ya es algo recurrente y conocido. ¿Por qué entonces a veces no lo llevamos adelante como debiera ser? A través de los años, muchos que se han denominado cristianos y que han participado de iglesias en diversas zonas del mundo, han dicho, estamos de acuerdo con la Gran Comisión, estamos de acuerdo con las misiones. Sin embargo, no lo han llevado a la práctica. Y esa es una gran problemática. ¿Por qué? Porque perdieron la perspectiva principal a los que se les estaba convocando. Se cayeron en ritualismos, se quedaron ensimismados en la conformidad, la comodidad. Y es algo que debemos justamente tener presente. Porque el resultado fue catastrófico para muchas de estas iglesias, particularmente iglesias locales.
Porque cuando perdemos de vista la visión de que estamos aquí para poder anunciar el reino de Dios a toda criatura, entonces nos quedamos mudos. Conocemos muchas cosas, mucha doctrina, mucha palabra, pero no testificamos a nadie. Pregúntate, hermano, ¿cuándo ha sido la última vez que has compartido cara a cara a una persona del Evangelio? No cuánto sabes, sino a cuántos has compartido este año, aún en pandemia. Pregúntate. ¿Sabes? Cuando no se hace esto, cuando no se lleva adelante la gran comisión, entonces ¿qué acontece? Los creyentes que habitualmente concurren a un templo, nos vamos haciendo mayores, más viejos, y un día partimos. Pero al no ser nuevos discípulos de otros, nadie queda. Queda un templo vacío. Queda una iglesia local que incluso no se puede autosostener. Queda una iglesia que no merece ser llamada como tal. Y entonces ocurren situaciones como las que vemos hoy. Incluso templos que en su momento fueron lugares de adoración y de enseñanza de la palabra, hoy se han convertido en otras cosas. Como por ejemplo, quiero que me acompañes con las gráficas. Son ahora saunas, discotecas, bares, bibliotecas, pistas de skateboard, tiendas de centro comercial, hoteles, centros de entretenimiento circense, salas para conciertos o para talleres, gimnasios, y aún hemos encontrado fábrica de cervezas. En esto se ha convertido justamente todos aquellos que se llamaban templos cristianos. La gran pregunta no es qué pasó con el lugar, sino la gran pregunta es qué pasó con la iglesia de Cristo. Y algo que puede continuar es qué pasa con nosotros como iglesia de Miraflores. Hay iglesias por eso que han perdido la perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? La redención del hombre. Y es algo que nunca debemos dejar de tener presente. Porque para eso vino nuestro Señor aquí a habitar entre nosotros. Por ello, es bueno tener una gran cantidad de estudios bíblicos. Pero cuando nos ensimismamos solamente en estudiar mucho, nos estamos apercibiendo de solamente alimentarnos espiritualmente y ver hacia adentro. Pero hacia afuera, sí, hacia afuera tal vez hagamos asistencialismo, ayuda social, pero sin palabra. ¿Esa es la respuesta de la iglesia? ¿Esa es la respuesta que debemos dar como iglesia del Señor? Y no hablo de Miraflores, sino hablo de la iglesia en general, la iglesia de Cristo. ¿Verdad que no? Lo peor es que muchos creyentes que se denominan así dicen conocer mucho de la palabra, pero lo trágico es que viven poco de ella, porque viven con dobles vidas. O sencillamente diciendo que conozco mucho de la Escritura, no comparto con nadie hace mucho tiempo lo que es las buenas nuevas de Dios. No le digo a nadie que el reino de los cielos se ha acercado a ellos también. Y esto es algo que debemos tener presente, porque el Señor espera que ellos también, todos los hombres, tengan la oportunidad de oír esas buenas nuevas, de oír que el reino de los cielos se ha acercado también a ellos como un día se acercó a ti y a mí, y nos dio la oportunidad de, oyendo, creer. Oyendo la palabra, creer. Hace muchos años, tenemos que recordar que hoy estamos en Miraflores, pero porque hermanos de la iglesia del INSE, justamente movidos por el Espíritu Santo y en obediencia al Señor, salieron a proclamar las buenas nuevas en las calles aquí en el Parque Kennedy, el Parque Central. Y de allí comenzó una gesta de evangelismo en este distrito. Y terminamos aquí hoy, y hasta donde nos quiera llevar el Señor. Pero que nos habla justamente de ese anhelo de seguir buscando a los perdidos, que era lo que quería el Señor. He venido a buscar y amar lo que se había perdido, como tú y como yo. Y esa gran comisión no ha terminado hasta que Él venga.
Y tenemos que tener presente esto, hermano, esto. Y por eso sostenemos nuestra visión como Iglesia de Miraflores, que somos discípulos llamados a ser discípulos de otros, de nuevos, de gente que no conoce al Señor, pero con esa doble perspectiva, nuestra visión, evangelismo de un lado y luego discipulado personal para que crezcan en los caminos, pero primero que conozcan al Señor, primero que conozcan al Señor. Desde un principio de su ministerio Jesús fue consciente de esto y por eso convocaba a sus 12 y los enviaba en esta tarea, ya de manera compartida con su ministerio terrenal. Lucas capítulo 9 dice lo siguiente en las Escrituras. Habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Para qué los envió? A predicar el reino de Dios. Y ese es el punto. ¿Cuál fue la respuesta de estos 12 tras este encargo, esta orden, este envío de Jesús a ellos? Estoy cansado, tengo que hacer más tarde, espérate que termine lo que estoy haciendo. Esa fue la respuesta. Lucas 9, verso 6 dice, ¿cuál fue la respuesta de estos hombres? Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ellos salieron por todas las aldeas anunciando justamente a Jesús. Es interesante que ellos dijeron, vamos, pongámonos en marcha. Es hoy el tiempo de salvación, es hoy el tiempo de anunciar. El Señor nos llama a hacerlo, entonces hagámoslo. No hay que ir a un concilio para probar algo que el Señor ya nos dijo, hagámoslo. Y esa es una demanda que tenemos que tener presente siempre, cada día en nuestro corazón, delante de nosotros. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Agarro mi agenda. Sí, todos tenemos un montón de cosas que hacer. Pero la pregunta es, más allá que esté anotado a una hora en particular, ¿está anotado en tu corazón? Debo aprovechar cada oportunidad, cada minuto de esta vida que Dios me da para ver si es que puedo compartir con alguien esas buenas nuevas, que el reino de los cielos también ha llegado para él, para ella. Qué interesante que la Escritura nos revela también que Jesús no solo se restringió a enviar a sus 12, enviaba también a otros de los discípulos que tenía con él. Y por ejemplo vemos el caso de los 70, la misión de los 70. Lucas capítulo 10 dice la Escritura lo siguiente. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él. Me imagino algo así como Juan el Bautista, ¿no? Un precursor que iba adelante anunciando que el Mesías ya había llegado. Dice que iban delante de él a toda ciudad y lugar donde él debía ir. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, les dijo, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Un mensaje, el mismo, siempre. Así como para que no nos olvidemos, el reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. La salvación está aquí. No hay más. Es así de sencillo, así de expreso, así de claro. Y este mensaje que es del Señor tenemos que tenerlo presente. Ahora, démonos cuenta que para que la gente pueda llegar a conocer a Jesús, tenía que oír. Y por eso Jesús les enviaba, anuncien hoy es esa comisión. Anunciar de Jesús para que la gente pueda conocerle a Él y conocer las buenas nuevas de salvación que solo hay en el Señor. ¿Cuál fue la respuesta de estos 70 que fueron encomendados? ¿Fue similar, fue la misma o fue distinta que los 12? La Escritura dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué gozo que había
al poder ellos darse cuenta del obrar poderoso de Dios, al ellos estar compartiendo estas buenas nuevas que habían sido encomendadas por el mismo Señor. ¿Te das cuenta? Ese es el resultado que se gesta, no en números, sino en un corazón gozoso de ver cómo Dios está obrando a pesar de nosotros mismos. Pero es una cosa que tenemos que tener presente. Hay que ir. Al ser enviados, fueron. Nosotros, al ser enviados, tenemos que también seguir yendo. Por eso nuestra serie es yendo. Yendo hoy y cada día que el Señor nos permita mientras estemos aquí en esta tierra. Ahora entremos un poco en nuestro contexto, el peruano. Y que es algo, digamos, que ha alcanzado a todos. Más allá de la política, algo que ha alcanzado a todos es el COVID, ¿verdad? El COVID-19. Ahora, en el Perú tenemos algunas cifras. ¿Cuáles son? Ha causado el COVID más o menos un aproximado de 200.000 fallecidos. Ya cerca de 200.000 fallecidos. Pero esta cifra es un poco menor del 10% de infectados. ¿Cuánto es la cantidad total de infectados solo en el Perú? Es poco más de 2.100.000 de infectados con COVID-19. Toma nota, más de 2 millones de personas que ya han tenido COVID-19 en esta pandemia en el país. Ahora, pongamos una proyección lógica básica. Si cada persona puede vivir con 2 personas, papá, mamá o es esposa, hijo, una familia nuclear mínima de 3 personas en casa. Si hablamos que hay más de 2 millones ya contagiados, que estuvieron contagiados, estamos hablando que más o menos, por lo menos 6 millones de peruanos han estado expuestos de manera directa al COVID. Ahora piensa por un minuto, hermano, ¿cuál es una idea que va a venir a la mente de aquella persona que está contagiada y le dicen, estás con COVID? ¿Qué viene a tu mente? Pueden venir muchas preguntas, pero una de ellas, sin lugar a dudas, ¿sabéis cuál es? ¿Voy a morir? ¿Moriré al final? Más allá que alcance una cama en UCI o tenga el tratamiento debido, es, ¿seguiré con vida o moriré? Ahora imagínate que hay 6 millones de peruanos involucrados, directamente afectados por esta pandemia y que se pueden haber hecho esta pregunta. En este contexto, yo quiero que nos demos cuenta de esta realidad. Porque ¿qué hemos hecho nosotros como individuos, como creyentes, frente a esta realidad en el país? No estoy hablando de ir hasta el último de la tierra, aquí, en nuestro país. Sabiendo que estamos frente a un campo blanco listo para la cosecha. Y tal vez lo único que hemos hecho es, al tomar conocimiento, decir, hay algo que puedo hacer por ti, y en algún otro caso, dar el pésame a la familia. ¿Cuántos cercanos a ti o que has oído de tus conocidos han fallecido por COVID? ¿A cuántos de ellos le has compartido la palabra? ¿A cuántos de la familia que está con vida aún, que ha sobrevivido, de ese que está contagiado por COVID, le has compartido la palabra porque está en tu círculo, está a tu alcance? ¿Te das cuenta que es muy sencillo decir, ya me sé la gran comisión, me sé Mateo 28 en memoria? Al revés te lo digo. No sirve de nada decirle, ya me lo sé, cuando está aquí y no está aquí en el corazón. Cuando mis labios permanecen cerrados, ¿de qué sirve que digas, ya me sé Mateo 28, 18, 19, 20? Dime, ¿de qué nos sirve? De mero conocimiento. Pero, ¿en qué refleja ese conocimiento en mi vida como creyente?
¿Hay acaso alguna persona que en este proceso ha sido un familiar tuyo? ¿Hay alguno de tus familiares o amigos cercanos que han fallecido y no han conocido al Señor? ¿Qué has sentido al respecto de ello? ¿Cuál ha sido tu respuesta en esa circunstancia? ¿Tienes presente eso? A mí me conmocionó el hecho que un día mi abuelo, con quien yo viví, falleció. Era la primera persona cercana a mí que fallecía. Yo recién era creyente hace poco. Y no tengo la convicción que haya sido del Señor. Y no sabes cómo cargó mi corazón por mucho tiempo. Alguien cercano a mí que no sé si es que voy a verlo en el cielo con el Señor. Y tal vez también sea tu caso. Recordemos, no es nuestra tarea convencer a nadie. El llamado a convencer a los hombres y mujeres es el Espíritu Santo. Él convence de pecado, justicia, juicio. Pero nuestra tarea, ¿cuál es? Es anunciar. Y si nuestra tarea es anunciar, la pregunta es, ¿a quiénes estamos anunciando? No digas la iglesia de Miraflores, pregúntate tú, hermano, hermana, como individuos, ¿a quiénes estamos anunciando las buenas nuevas? Porque es muy fácil escudarse en la iglesia. El llamado sí fue en general a la iglesia del Señor, pero el llamado fue a cada uno, a ti y a mí, que nos decimos discípulos de Jesús. Por eso, Jesús hoy no solamente nos envía a llevar adelante esta gran comisión, Jesús nos capacita para ello. Jesús nos equipa con poder sobrenatural, que es la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo. Y en ese poder de lo alto, aquí, nos da para poder llevar adelante esa comisión que va más allá de un esfuerzo humano. Y es algo que tenemos que tener presente nosotros hoy también. Porque no se trata de hacer algo de nuestras fuerzas. Porque es un asunto sobrenatural. Es un tema espiritual. No nacido de carne y sangre, sino del Espíritu. Y es entonces que tenemos que considerar lo siguiente. Si nos sabemos templos del Espíritu Santo, si sabemos perfectamente que Dios nos ha dado de su poder, del poder de lo alto, para poder compartir las buenas nuevas, entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Podemos esgrimir, claro, un sinnúmero de respuestas. Algunas de ellas pueden ser básicamente, es que no estoy preparado para compartir a nadie, no he sido capacitado. Pero ya hay un equipo de misiones, ellos lo pueden hacer. Se trata de compartir con otras personas, pero yo no soy de buen hablar, no tengo facilidad de palabra, además soy tímido. ¿Cómo quieres que me dirija con facilidad a otras personas, a desconocidos para hablarte de Dios? Nadie me va a hacer caso. Pero esa es tarea del pastor. ¿Qué argumento tengo para mantener mis labios cerrados y no anunciar las buenas nuevas y decirle a todo hombre, toda criatura, el reino de los cielos se ha acercado? Que tenga esa misma oportunidad que tú un día tuviste de escucharlo. Y es que pareciera muchas veces que todo gira en torno a nosotros. Nuestras capacidades naturales, nuestra preparación o tal vez nuestros cargos. Pero no es así. No tiene que ver con los talentos. Tiene que ver con el obrar de Dios a través nuestro, pero en nosotros también. Ese poder de lo alto en nuestras vidas y a través nuestro alcanzando a nuevas personas.
Nos olvidamos que al insertarnos en sociedad y anunciar justamente este reino de Dios, Dios nos llama a considerar no nuestras fuerzas, sino las de Él. No nuestras capacidades, sino su poder. No nuestra perspectiva, sino su visión. No lo que tengo en mi corazón, sino lo que está en el de Él. Hechos capítulo 1, versos 6 al 8, nos da justamente este enfoque. Conocemos perfectamente este pasaje, ¿verdad? Cuando está Jesús allí previo a su ascenso y los discípulos que están alrededor de él, que suman como 500, le dicen, ¿restaurarás el reino de Israel a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero hay algo que no le compete, pero hay algo que sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué dice? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay cosas que no tenemos por qué abocarnos a ellas, porque no tiene que ver ya con nosotros. Esas cosas dependen del Señor. Pero hay cosas que sí dependen de nosotros, porque ya el Señor nos las encargó. Anunciar el reino de los cielos. Y nos da su poder por medio de su Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Y si somos cristianos, si somos creyentes, si somos nuevas criaturas, discípulos de Cristo, entonces el Espíritu Santo mora en tu vida. Y si es así, entonces estás capacitado con poder en lo alto para poder compartir, abrir tus labios y poder compartir a otro el mismo mensaje que un día tú también escuchaste. Nos llama a ser testigos, dice aquí, y me seréis testigos. La palabra utilizada aquí es martureo, dar testimonio. O sea, no nos llama solamente a conocer de las buenas nuevas, nos llama a compartir, a dar testimonio de las mismas a todo hombre. Y yo quiero que recordemos un instante a un hombre que tenía una vida, digamos, más que complicada. Es un hombre que en las Escrituras lo conocemos como el endemoniado gadareno. Tal vez te acuerdas de este pasaje. Un hombre que vivía sin ropa. Un hombre que no vivía en casa, sino moraba en los sepulcros. Y que su vida fue impactada cuando tiene ese encuentro personal con Jesús. Y este hombre al final es liberado. Fíjate que dice la Escritura, Lucas capítulo 8. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Sí, todos queremos estar con el Señor, pero ten presente algo. ¿Sabes qué? Jesús anhela que seamos testigos. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Es el llamado del Señor a nosotros también hoy. No solamente lo que ha hecho en nuestras vidas. Considera lo que se compartía en el primer siglo. Lo cita el discípulo amado Juan en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 1. Dice allí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ellos dan testimonio a aquello justamente, esa primera generación de discípulos, lo que habían podido presenciar, ser testigos de hecho. Nosotros no hemos podido ver a Jesús cara a cara, pero podemos ver su obrar en las vidas de los hombres hoy. Hoy. Y es por eso que como iglesia incluso estamos haciendo misiones. Y tenemos diversos programas y proyectos y misioneros que apoyamos, sostenemos y enviamos. En este tiempo tenemos a nuestros misioneros urbanos. Un grupo de ellos, por ejemplo, está haciendo centros de rehabilitación. Otro grupo está viendo las visitas
al penal de mujeres. Otro de ellos está educando y enseñando a niños que están en los colegios estatales. Otros están atendiendo a pacientes con enfermedades raras en un ministerio que se llama Sirve Salud. Tenemos este ministerio de misión urbana que es complementado por obras en el campo en la ciudad. Sin embargo, tenemos que considerar lo siguiente. Este llamado sigue vigente. No tenemos por qué callar, ni tenemos por qué avergonzarnos. Por eso el apóstol Pablo nos dice, porque no os ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y es con ese poder de lo alto que nos da el Señor, es que debemos seguir ¿qué? Anunciando. Anunciando. La pregunta es, y con esto termino, ¿cómo te afecta a ti, hermano, hermana, tener este conocimiento que Dios te ha equipado con poder de lo alto para poder compartir las buenas nuevas? ¿De qué manera estamos llevando adelante nosotros, de manera individual, este encargo que nos ha dejado el Señor a nosotros, sus discípulos? No veas al pastor, no veas a la iglesia, pregúntate a ti. Tal vez estás estudiando hoy en un grupo pequeño de la palabra, tal vez estás asistiendo a un grupo de estudios bíblicos, y eso está muy bien. Tal vez participas de los cultos los fines de semana como hoy. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿a cuántos estás compartiéndole que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Te das cuenta? Hay un tema pendiente. Y ese tema tenemos que tratarlo hoy. Aprovechemos, hermanos, cada oportunidad que el Señor nos da para poder llevar adelante esta misión, sabiendo que no lo hacemos en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Te invito a cerrar tus ojos ahí un instante. Padre, bueno, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Recuerda, Señor, este tremendo llamado que haces a tu iglesia, de poder anunciar hasta lo último de la tierra que el reino de los cielos se ha acercado, que acercó a través tuyo, Jesús. Te honramos y te adoramos. Te rogamos que tú no dejes, Señor, de tratar con nosotros y llevarnos ese pleno entendimiento de decisiones y actos para que sea una realidad en nuestras vidas de discípulos, el anunciar las buenas nuevas a toda criatura y que sea yo el primero, Señor, y que cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí también pueda hacerlo, Señor. Padre, pon esa disposición en nosotros y danos la oportunidad para llevarlo adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Termino recordando estas palabras del apóstol Pablo, que dice, porque no me avergüenzo del poder de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que cree. Dios los bendiga.